El frío atroz se los llevaría a ambos esa noche. El viento aullaba como un espíritu en pena mientras los copos de nieve caían sin tregua desde el cielo negro, sepultando el mundo bajo un despiadado manto blanco. Nara apretaba a su hijo contra el pecho, sus delgados brazos temblando de agotamiento. Su piel de tonos cobrizos, normalmente vibrante, se había desvanecido a un azul enfermizo, agrietada y seca por la escarcha mordaz. Sus piernas apenas podían sostenerla un paso más. Solo un poco más, Milo, susurró, aunque no tenía idea de a dónde iban. La mentira sabía amarga en sus labios agrietados. Había vagado por este paramuelado durante días, sin comida, refugio ni esperanza. El pequeño paquete de suministros de emergencia que había cogido durante su huida se había vaciado ayer. Ahora, todo lo que tenía era la ropa delgada que llevaba puesta y el precioso bulto en sus brazos. Su hijo, Milo, pequeño y frágil, no había hablado en horas. Sus ojos permanecían cerrados, su respiración peligrosamente débil. Nara alzó la vista hacia el cielo oscuro. Las lunas gemelas de este planeta estaban ocultas tras nubes espesas y cargadas de nieve. Qué diferente de las 3 lunas doradas de su mundo natal, que una vez bañaron la noche con una luz cálida. Pero su mundo estaba perdido para ella ahora. Los cazadores se habían encargado de eso. «Quédate conmigo, pequeño», murmuró, ajustando el agarre sobre el niño. ¿Recuerdas las historias que te conté sobre los bosques de cristal? ¿Cómo los árboles cantan cuando el viento pasa a través de ellos? Un día te los mostraré. Pero Milo no respondió. El frío se lo estaba robando, poco a poco. Las rodillas de Nara finalmente cedieron, hundiéndose en la nieve que le llegaba a media pantorrilla. «Por favor, pequeño, no te vayas. Quédate conmigo», susurró con la voz rota. Pero Milo no respondió. Su pequeño cuerpo se enfriaba cada vez más, sus labios adquirían un aterrador tono morado. Mirando hacia el cielo indiferente, Nara contuvo las lágrimas, que se congelaron al instante en sus pestañas. «Lo siento», murmuró, con la voz quebrada. «Mamá lo intentó. Lo intenté todo». Atrayéndolo más cerca, comenzó a cantar. Suave y melódico. La antigua canción de cuna de su pueblo, transmitida a través de incontables generaciones. La llamaban la canción de las estrellas fugaces. Una canción que las madres cantaban a sus hijos antes de dormir. Esta noche, serviría como su último adiós. «Que las estrellas guíen tu viaje, pequeño», cantó suavemente. «Que las lunas iluminen tu camino en la oscuridad. Aunque nos separemos por un tiempo, nuestras almas seguirán siendo una. Duerme ahora. Sueña con nuestro hogar». Se meció suavemente contra el aullido del viento, tarareando a pesar del frío que le quemaba los pulmones. Delicados copos de nieve se posaron en el rostro pacífico de Milo mientras su voz flaqueaba. Pero siguió cantando. Si estos eran sus últimos momentos juntos, quería que su partida estuviera envuelta en el sonido de su amor. Perdida en su dolor, Nara no notó la figura que aparecía en la distancia, ni oyó el crujir de botas sobre la nieve acercándose a paso firme. La noche se había vuelto más oscura, la nieve caía con más fuerza, creando un muro blanco que se tragaba todo lo que estuviera a más de unos pocos metros. Así que, cuando la sombra apareció, pareció materializarse de la nada. Un hombre humano, viajando solo. Llevaba un abrigo grueso, pero sin armas, solo ropa de abrigo y unos ojos que habían visto demasiada tristeza. Taran no había planeado salir a cazar ese día. El pronóstico del tiempo había advertido de la ventisca que se avecinaba, pero los suministros escaseaban, y prefería la carne de venado a los productos enlatados que llenaban las estanterías de su despensa. Si como una lata más de frijoles, se había dicho esa mañana, quizás me impulse hasta el próximo asentamiento. 5 años en este puesto de avanzada remoto le habían enseñado a confiar en sus instintos sobre el clima. Y algo le decía que tenía tiempo para rastrear, cazar y regresar antes de que golpeara lo peor. Se había equivocado. La tormenta había llegado más rápido de lo esperado, convirtiendo los familiares senderos del bosque en un laberinto blanco e irreconocible. Solo sus años de entrenamiento militar y experiencia en supervivencia lo habían mantenido orientado mientras caminaba de regreso a su cabaña,
con el cadáver de un pequeño ciervo colgado al hombro. La próxima vez, refunfuñó entre labios congelados, aprenderé a apreciar los frijoles. Estaba a menos de 1,5 kilómetros de casa cuando vio unas formas inusuales en la nieve. Al principio, pensó que era un animal herido. Pronto se dio cuenta de que era una madre sosteniendo a un niño. Claramente no eran humanos, pero definitivamente estaban en problemas. En todos sus años en este planeta fronterizo, nunca había visto a nadie de su especie. Su piel tenía un tinte cobrizo bajo el azul del frío, y sus rasgos eran casi humanos, pero con sutiles diferencias. Ojos ligeramente más grandes, pequeñas crestas a lo largo de las sienes y yemas de los dedos que se afilaban en garras naturales. Recuerdos de otro tiempo volvieron a él. Un pueblo en llamas, gritos en la noche, el cuerpo de un niño en sus brazos, demasiado tarde para salvarlo. No, otra vez no. No mientras yo esté aquí. Apresuró el paso, dejando caer el cadáver del ciervo en la nieve. Volvería por él más tarde, si los lobos no lo encontraban primero. Nara lo oyó entonces. Su cuerpo se tensó al instante. Abrazó a Milo con más fuerza y levantó la vista con un miedo salvaje en sus ojos esmeralda. Su boca se abrió, revelando dientes más afilados que los de un humano, y soltó un agudo siseo de advertencia desde lo más profundo de su garganta. Taran se detuvo de inmediato. Se había encontrado con suficientes animales heridos como para reconocer la mirada de una madre acorralada, lista para luchar hasta la muerte. Levantó las manos para mostrar que estaban vacías. Tranquila, dijo con calma. No voy a hacerte daño. Nara enseñó los dientes, pero estaba demasiado agotada para ofrecer una verdadera pelea. Sus pupilas se dilataron, las hendiduras verticales se ensancharon mientras evaluaba la amenaza. ¿Era uno de los cazadores? No, ellos siempre viajaban en parejas y llevaban la armadura negra con visores rojos. Este era diferente. Aún así, había aprendido por las malas a no confiar en la amabilidad de los extraños. Taran se arrodilló lentamente, manteniendo la distancia. La nieve le empapó los pantalones, pero ignoró el frío. Lo que le preocupaba era el estado del niño. ¿Tu hijo? No está respirando bien, dijo, mirando el pecho del niño, que apenas se movía. Su entrenamiento de médico de las guerras fronterizas se activó, evaluando, analizando. El niño no duraría otra hora en este frío. Ella gruñó débilmente en respuesta. La última defensa de una madre. Metiendo la mano en su abrigo, Taran sacó una bolsa de calor, equipo de emergencia estándar para cualquiera que se aventurara en estos bosques. Siempre llevaba 3. Había usado una antes para calentar sus manos para la caza, pero las otras 2 seguían ahí. Activó una con un giro firme. Los químicos del interior reaccionaron para crear calor instantáneo. La sostuvo en alto, a la vista, y luego la lanzó suavemente a su alcance, sin querer acercarse más y asustarla. Nara se quedó mirando el pequeño paquete que humeaba ligeramente en la nieve. Aterrizó a menos de 1 metro de ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba. Aunque no entendía sus palabras, reconoció el regalo del calor. Tras un momento de duda, era una trampa. El instinto de supervivencia se impuso. Con cuidado, agarró la bolsa y la presionó contra el pecho de Milo, justo sobre su corazón. Pasó 1 minuto de intenso silencio. El viento aullaba a su alrededor. La temperatura bajaba aún más a medida que la noche se profundizaba. Entonces, de repente, el niño se movió y luego tosió débilmente. El corazón de Nara dio un vuelco mientras volvía a mirar al humano, con la confusión escrita en su rostro. ¿Cómo había hecho esa cosa simple lo que horas de su propio calor corporal no habían podido? Todavía está vivo, dijo Taran en voz baja, con evidente alivio en su voz. Pero no por mucho tiempo si te quedas aquí afuera. Como Nara permanecía congelada en la indecisión, continuó. Ven conmigo. Tengo una cabaña a un corto paseo. Calor, comida, seguridad. Señaló en la dirección de la que venía, luego hizo mímica de comer y dormir. Gestos universales que esperaba que salvaran la barrera del idioma. La confianza no era algo fácil para Nara. ¿Por qué lo sería? Después de lo que su pueblo había sufrido, después de las traiciones y las cacerías,
después de ver a su propia hermana caer ante las armas de los cazadores hace solo 3 días mientras huían del asentamiento. Sin embargo, cuando Milo se agitó débilmente en sus brazos de nuevo, supo que la nieve se los llevaría a ambos esa noche si no se movía. Los cazadores solo encontrarían cadáveres congelados si se quedaba allí. Poniéndose en pie con dificultad, no dio una respuesta verbal, solo un único y reacio asentimiento. Sus piernas casi volvieron a fallarle, los músculos acalambrados por el frío y el agotamiento. 5 días corriendo, los 2 últimos sin comida. No estaba segura de poder llegar, ni siquiera a una corta distancia. Taran vio su lucha y se acercó con cautela, haciendo un gesto hacia el niño. «Déjame llevarlo», ofreció, extendiendo los brazos. «Apenas puedes mantenerte en pie». La reacción de Nara fue inmediata y feroz. Abrazó a Milo con más fuerza, enseñando los dientes de nuevo y emitiendo un sonido inconfundiblemente protector. Por muy débil que estuviera, no entregaría a su hijo a un extraño. Taran retrocedió de inmediato. «Vale, quédatelo, pero al menos déjame ayudarte». Moviéndose lentamente, telegrafiando sus movimientos, se acercó a su lado y le ofreció el brazo como apoyo, sin intentar tocarla ni a ella ni al niño. Tras un momento de vacilación, Nara se apoyó ligeramente en la fuerza que le ofrecía. Juntos, comenzaron a moverse a través de la nieve. Taran se dio la vuelta y empezó a abrir un camino a través de los crecientes ventisqueros. Ella lo siguió, sosteniendo su preciosa carga cerca. Cada paso enviaba dolor a través de sus pies congelados, pero siguió adelante. El humano se movía a un ritmo constante, mirando ocasionalmente hacia atrás para asegurarse de que ella todavía lo seguía, ajustando su paso cuando se quedaba atrás. Taran los guió a través de un laberinto de árboles y colinas cubiertas de nieve. El bosque se hizo más denso, proporcionando algo de refugio contra el viento, pero la nieve seguía cayendo con fuerza. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, una pequeña cabaña de madera apareció en la distancia. El humo se elevaba de la chimenea y una luz dorada se derramaba por las ventanas como un faro de esperanza imposible. «Ya casi llegamos», dijo Taran, señalando hacia adelante. «Solo un poco más. Seguridad». A medida que se acercaban, Nara pudo ver que no era solo un simple refugio. La cabaña estaba bien construida, con paredes robustas y una puerta reforzada. Alguien había vivido aquí durante mucho tiempo y se había preocupado de hacerla segura. Paneles solares asomaban bajo la nieve del techo, y un pequeño generador zumbaba en algún lugar detrás de la estructura. Una pila de leña, cuidadosamente apilada y cubierta, se apoyaba contra una pared. Esto no era un refugio temporal. Era un hogar. Taran abrió la puerta, haciéndose a un lado a modo de invitación. Nara dudó en el umbral, sus instintos gritando precaución. Los espacios cerrados significaban que no había escapatoria. Pero el calor del interior le acarició el rostro, y Milo se movió de nuevo en sus brazos, como si sintiera el calor tan cerca. Con cautela, entró. Una oleada de bendito calor la golpeó, tan intensa después del frío prolongado que se desplomó de rodillas en estado de shock. Su piel congelada hormigueaba dolorosamente mientras la circulación comenzaba a regresar, enviando agudas agujas de sensación a través de sus extremidades. Taran cerró rápidamente la puerta detrás de ellos, dejando fuera el viento aullante y la nieve arremolinada. El repentino silencio fue casi tan impactante como el calor. Se apresuró a coger mantas de un baúl cerca de la chimenea y se acercó con cuidado. Nara se tensó de nuevo, pero él solo le ofreció las gruesas cubiertas de lana. Para el pequeño, dijo en voz baja. Necesita calentarse lentamente. Cuando ella no respondió, él, con cuidado, se acercó lentamente a Milo. Nara casi gritó en protesta, pero entonces lo vio levantar suavemente el borde de su capa andrajosa para ver mejor al niño. Su expresión se tornó grave ante lo que vio. «Está en mal estado», dijo Taran. «¿Me permites? Fui médico de campo. Puedo ayudarlo». Algo en su tono, la genuina preocupación en sus ojos, hizo dudar a Nara. Luego, con lo que pareció la decisión más difícil de su vida, extendió lentamente los brazos, ofreciendo a su hijo a este extraño.
Si Milo moría porque ella rechazaba la ayuda por miedo. Taran tomó al niño con manos suaves y expertas. Gracias por confiar en mí, dijo en voz baja, aunque sabía que ella no podía entender sus palabras. Llevó a Milo junto al fuego, no demasiado cerca, y comenzó a envolverlo cuidadosamente en mantas. Tenemos que calentarlo gradualmente, explicó mientras trabajaba. Demasiado rápido puede ser peligroso. Comprobó el pulso del niño, su respiración, el color de su piel. De un armario, sacó un pequeño botiquín médico y extrajo un dispositivo que pasó sobre el cuerpo de Milo. Pitó y mostró números que no significaban nada para Nara, pero que hicieron que Taran frunciera el ceño. Hipotermia, deshidratación, primeras etapas de congelación en las extremidades, murmuró. Pero su temperatura central está empezando a responder. Taran también le ofreció una manta a Nara. Ella la miró, confundida por la simple amabilidad, antes de ponérsela lentamente sobre los hombros. El fuego crepitaba, mientras afuera, la ventisca continuaba su asalto. Sin embargo, dentro de estas paredes de madera, por primera vez en lo que pareció una eternidad, había calor. Observaba al humano con cautela. No la miraba con asco ni odio, solo con una silenciosa preocupación. Después de asegurarse de que Milo estaba estable, se dirigió a la zona de la cocina y comenzó a calentar algo en una pequeña estufa. El olor a comida llenó la cabaña, haciendo que el estómago de Nara se contrajera dolorosamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había comido? ¿2 días? ¿3? Taran regresó con una taza de caldo humeante, que le ofreció. Empieza con esto, dijo. Si no has comido en un tiempo, necesitas empezar con algo simple. Ella aceptó la taza con manos temblorosas. No se cruzaron palabras, pero algo fundamental había cambiado. Había puesto la vida de su hijo en sus manos, y él había respondido con cuidado en lugar de daño. El calor de la cabaña le resultaba extraño a Nara. Su cuerpo no confiaba en este repentino confort. Su piel se contraía como si esperara dolor en cualquier momento. Sus brazos permanecían protectoramente curvados hacia Milo, a pesar de que él descansaba a salvo entre gruesas mantas junto al fuego. Se sentó acurrucada en un rincón lejano, sorbiendo el caldo lentamente y observando cada movimiento de Taran como un animal acorralado. El rostro curtido del humano, su barba sin recortar, sus manos fuertes se movían deliberadamente por la cabaña. Todo lo que hacía, lo hacía con cuidado. No parecía tenerle miedo, no intentaba tocarla, centrándose solo en comprobar el estado de Milo y preparar más comida. La cabaña era simple pero cómoda. Una gran habitación principal con una chimenea, una pequeña zona de cocina, una mesa con 2 sillas. Una puerta conducía a lo que ella supuso que era un dormitorio. Estanterías cubrían una pared, llenas de libros, herramientas y suministros. Un rifle colgaba sobre la chimenea, descargado, pero al alcance. Las ventanas eran robustas, la puerta sólida. Este era un lugar construido por alguien que valoraba la seguridad. Su temperatura está subiendo. Sobrevivirá, murmuró Taran, presionando la bolsa de calor contra el pecho del niño. Solo necesita tiempo y descanso. Frotó suavemente los diminutos dedos de Milo, comprobando si había congelación. No hay daños permanentes, creo. ¡Qué niño con suerte! Nara no podía entender sus palabras, pero entendía sus acciones suaves. Concentradas, curativas, no amenazantes. Aún así, siseó cuando él se acercó a la cara de Milo, un sonido de advertencia bajo y profundo. Taran se detuvo, luego retrocedió con las manos en alto. Vale, mamá protectora, estás haciendo tu trabajo. Se dirigió de nuevo a la estufa, dándole espacio. De una olla, sirvió un espeso guiso en un cuenco, añadiendo un trozo de pan al lado. Lo colocó sobre la mesa y luego retrocedió. Cuando estés lista. El caldo es solo el principio. Necesitas comida de verdad. Ella no parpadeó, no bajó la guardia. Milo, aún débil, soltó un suspiro superficial que sonó como un susurro. Sus dedos se movieron ligeramente bajo la manta. El corazón de Nara latió más rápido. Se inclinó y le acarició la mejilla, sus garras temblando. Mi pequeño,
«Todavía estás aquí», susurró en su idioma mientras una lágrima se deslizaba por su ojo, congelándose rápidamente en su mejilla. Taran observó en silencio antes de volverse para remover la olla en la estufa. Añadió más leña al fuego, revisó las ventanas para asegurarse de que no entraba nieve y rellenó una jarra de agua de un barril en la esquina. Las sencillas tareas domésticas parecieron calmarlo, dándole a sus manos algo que hacer mientras las extrañas se adaptaban a su nuevo entorno. Al cabo de un rato, el hambre de Nara venció su cautela. Se acercó a la mesa, sin perder de vista a Taran, y empezó a comer el guiso. Era rico y caliente, lleno de carne y verduras que no reconocía, pero que sabían mejor que cualquier cosa que pudiera recordar. Comió lentamente al principio, luego con creciente rapidez mientras su cuerpo recordaba lo que era ser alimentado. Cuando terminó, Taran asintió con aprobación. «Bien. Lo necesitabas». Le rellenó el cuenco sin preguntar. Luego se sentó en el otro extremo de la mesa con su propia comida. Comieron en silencio. Los únicos sonidos eran el aullido del viento afuera, el crepitar del fuego y la ocasional y suave respiración de Milo. Cuando terminaron, Taran recogió los platos y puso una tetera para el té. «Aquí estáis a salvo», dijo, sabiendo que no podía entenderlo, pero esperando que su tono transmitiera el significado. «Al menos por esta noche. La tormenta mantendrá alejado a cualquier otra cosa». Tenía preguntas, muchas. ¿Quién era ella? ¿De qué especie? ¿Por qué huía a través de una ventisca con un niño? ¿De dónde había venido? No había asentamientos de no humanos en un radio de 150 kilómetros que él supiera. Pero esas preguntas podían esperar. Por ahora, calor, comida y descanso era lo que importaba. A medida que avanzaba la noche, Milo empezó a moverse con más frecuencia. Nara volvió a su lado, revisándolo constantemente, susurrándole palabras en su idioma que Taran no podía entender, pero que reconocía como el consuelo de una madre a su hijo. Taran le trajo una taza de té y una manta para ella. «Descansa», dijo, señalando una yacija que había preparado cerca del fuego. «Estás agotada. Yo haré guardia». Nara miró la cama improvisada, luego a Taran. La sospecha era clara en sus ojos. Dormir significaba vulnerabilidad. Vulnerabilidad significaba peligro. Taran entendió su vacilación. «Me quedaré aquí», dijo, señalando su silla junto a la puerta, lejos de ella y del niño. «No me acercaré». Cogió un libro de la estantería y se sentó, centrándose deliberadamente en las páginas en lugar de en sus invitadas, dándoles espacio, dándoles una opción. Pasaron las horas. El fuego se consumió lentamente. Taran añadía más leña de vez en cuando, pero por lo demás permanecía en su silla, leyendo. Nara luchó contra el sueño todo lo que pudo, pero el agotamiento finalmente ganó. Se acurrucó protectoramente alrededor de Milo en la yacija, con un brazo siempre tocándolo, y cayó en un sueño ligero e inquieto. En algún momento de la madrugada, Milo empezó a toser, toses profundas y desgarradoras que sacudían su pequeño cuerpo. Se despertó con un grito de dolor, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Nara se despertó de un salto al instante, tomándolo en sus brazos. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?», preguntó en su idioma, con el pánico claro en su voz. Taran ya se estaba moviendo, dejando su libro a un lado y acercándose con cautela. «Está tosiendo. Es bueno. Sus pulmones se están despejando», explicó, aunque sabía que ella no podía entender. «Pero necesita medicina». Señaló su propio pecho, luego hizo un sonido de tos y después señaló un armario. Nara lo observó con recelo mientras lo abría y sacaba una pequeña botella. Se la mostró, haciendo mímica de beber, y luego señaló a Milo. Nara negó con la cabeza violentamente, abrazando a Milo con más fuerza. Nada de sustancias extrañas para su hijo. Taran frunció el ceño, tratando de pensar en una forma de explicarse. Finalmente, destapó la botella y tomó un pequeño sorbo él mismo. «Mira, no es veneno, es medicina. Ayudará con la tos». Esperó un momento para demostrar que no sufría efectos adversos, y luego ofreció la botella de nuevo. Esta vez, Nara la tomó con cautela. Olió el contenido, arrugando la nariz ante el fuerte olor.
Aún insegura, mojó la punta de su dedo y probó la cantidad más pequeña posible. El líquido era amargo pero tenía un toque de miel. Algún instinto le dijo que no era dañino. Tras un momento más de vacilación, vertió con cuidado una pequeña cantidad en la boca de Milo. El efecto no fue inmediato, pero durante la siguiente hora, su tos se alivió. Volvió a caer en un sueño más tranquilo, su respiración menos dificultosa. Nara levantó la vista hacia Taran con el primer atisbo de genuina gratitud en sus ojos. Taran asintió en reconocimiento. Estará mejor por la mañana, dijo en voz baja. Intenta descansar. El amanecer llegó lentamente. La tormenta se había debilitado durante la noche, pero aún no había pasado por completo. Una débil luz gris se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Taran se había quedado dormido en su silla, pero se despertó al instante cuando Nara se movió. Los hábitos militares tardan en desaparecer, incluso después de 5 años. Milo estaba despierto, sus ojos claros por primera vez desde que habían llegado. Miró la cabaña con curiosidad, luego a su madre, diciendo algo en su idioma que sonaba como una pregunta. Nara respondió en voz baja, acariciándole el pelo. Parecía más relajada esta mañana, aunque todavía alerta, todavía observando cada movimiento de Taran mientras él avivaba el fuego y ponía agua para el café. ¿Hambre?, preguntó, haciendo un gesto hacia la cocina. Cuando Milo asintió, aparentemente entendiendo el gesto si no la palabra, Taran sonrió. Buena señal. ¿Qué tal un poco de avena para empezar? Suave para el estómago. Preparó un desayuno sencillo, poniendo cuencos en la mesa para los 3. Nara ayudó a Milo a llegar a la mesa, sosteniendo sus pasos tambaleantes. El niño estaba débil, pero mejoraba visiblemente. Su piel de tonos cobrizos había recuperado parte de su brillo saludable, y el tinte azulado había desaparecido de sus labios. Comieron en silencio, pero era un silencio menos tenso que el de la noche anterior. Cuando terminaron, Taran recogió los platos y rellenó sus vasos de agua. Luego, sintiendo que era hora de intentar comunicarse, se señaló a sí mismo. Taran, dijo claramente. Nara inclinó la cabeza, considerándolo. Después de un momento, se señaló a sí misma. Nara, dijo, y luego, tocando el hombro de su hijo. Milo. Taran sonrió. Nara, Milo, repitió los nombres, asintiendo. Bienvenidos a mi hogar. No estaba seguro de si ella entendía la bienvenida, pero el intercambio de nombres pareció aliviar algo en el ambiente. De repente, Milo le dijo algo a su madre, las palabras fluyendo rápidamente en su musical idioma. Señaló a Taran, luego hizo un movimiento como si lanzara algo. Nara respondió, luego miró a Taran. Señaló la bolsa de calor que todavía estaba cerca de las mantas de Milo, luego a Taran, y finalmente se llevó la mano al corazón. El mensaje era bastante claro. Gracias por salvarlo. Taran asintió. De nada, dijo simplemente. El día transcurrió tranquilamente. La tormenta finalmente amainó alrededor del mediodía, dejando el mundo exterior sepultado bajo casi 1 metro de nieve fresca. Taran mantuvo el fuego encendido, preparó comidas y de vez en cuando comprobaba el estado de Milo, siempre acercándose lentamente y asegurándose de que Nara pudiera ver exactamente lo que estaba haciendo. Milo se recuperó rápidamente, como suelen hacer los niños. Por la tarde, ya estaba sentado por su cuenta, mirando un libro de imágenes que Taran había encontrado en su estantería. Había sido dejado por los anteriores ocupantes de la cabaña, una familia con hijos que se había mudado a uno de los asentamientos más grandes años atrás. Milo parecía fascinado por las coloridas imágenes de animales de la tierra que nunca antes había visto. Nara permanecía vigilante pero menos temerosa. Aceptó la ropa que Taran le ofreció, calcetines gruesos, un suéter que le llegaba a las rodillas, pantalones cálidos con un cordón que se podía ajustar a su delgada cintura. Eran demasiado grandes, pero estaban limpios y eran cálidos. Se cambió en el pequeño dormitorio, emergiendo algo engullida por las prendas de tamaño humano, pero más cómoda. Esa tarde, mientras Taran preparaba la cena, Milo de repente comenzó a hablar emocionado, señalando por la ventana. Nara miró y se tensó. Le dijo algo brusco a Milo,
quien inmediatamente guardó silencio, con expresión temerosa. Taran se acercó a la ventana, mirando con cautela. El sol se estaba poniendo, pintando el paisaje nevado en tonos de naranja y rosa. Al principio, no vio nada inusual, solo el blanco interminable roto por las formas oscuras de los árboles. Luego, en el borde del claro, vio lo que había llamado la atención de Milo: un par de ciervos, una hembra y su cervatillo medio crecido, abriéndose paso con cuidado a través de la nieve profunda. «Está bien», dijo Taran, haciéndole un gesto a Nara para que mirara. «Solo son ciervos. Animales. No son peligrosos». Nara se acercó a la ventana con recelo. Cuando vio a los ciervos, sus hombros se relajaron ligeramente. Le dijo algo a Milo, quien también vino a mirar, con los ojos muy abiertos por la maravilla. «Ciervo», dijo Taran, señalando. «Ciervo. Ciervo», repitió Milo, la palabra torpe en su lengua. Miró a Taran con una sonrisa, la primera que Taran había visto de cualquiera de los dos. Taran le devolvió la sonrisa. «Eso es, ciervo». Fue un momento pequeño, pero algo cambió. Las primeras palabras compartidas entre sus idiomas. La primera sonrisa. La primera vez que Milo lo miraba con algo que no fuera miedo. Esa noche, después de la cena, Taran se sentó a la mesa limpiando su rifle. Era una tarea rutinaria, una que realizaba cada semana, hubiera usado el arma o no. Otro hábito de sus días militares. Estaba tan concentrado en su trabajo que no notó de inmediato que Nara lo observaba atentamente. Cuando levantó la vista y vio su expresión, alerta, evaluadora, se dio cuenta de que estaba estudiando el arma. Por supuesto, se preguntará si tengo la intención de usarla contra ellos. Lenta y deliberadamente, Taran desmontó el rifle por completo, colocando cada pieza sobre un paño en la mesa. Luego se levantó, dejando las piezas allí, y se acercó a ver a Milo, que ya dormía junto al fuego. El mensaje era claro: confío en ti lo suficiente como para dejar esta arma en pedazos. No pienso usarla contra ti. Nara miró el rifle desmontado, luego a Taran. Hizo un pequeño asentimiento, de reconocimiento, quizás incluso de aprobación. Más tarde, mientras Taran se preparaba para dormir, había insistido en que Nara y Milo se quedaran con la yacija junto al fuego mientras él tomaba el dormitorio. Nara se le acercó. Se quedó de pie torpemente por un momento, luego se señaló a sí misma, a Milo, y hacia el bosque. Luego hizo un movimiento como si corriera, seguido de una mirada interrogante. Taran frunció el ceño, tratando de entender. ¿Queréis iros? Adivinó. ¿Mañana? Nara negó con la cabeza. Repitió los gestos, luego añadió uno nuevo. Su mano plana, con la palma hacia abajo, moviéndose horizontalmente por el aire, luego señalando en varias direcciones. Un movimiento de búsqueda. Alguien os está buscando, dijo Taran, la comprensión amaneciendo. Estáis huyendo de alguien. Nara asintió vigorosamente, con un claro alivio en su rostro. La expresión de Taran se volvió seria. ¿Quién? Preguntó, aunque sabía que ella no podía decírselo con palabras. ¿Quién os persigue? Nara vaciló. Luego hizo una forma con sus manos, algo parecido a un casco o una máscara cubriendo su rostro. Se puso rígida, haciendo sus movimientos mecánicos, luego fingió sostener algo como un arma. ¿Soldados? Adivinó Taran. ¿Militares? Nara negó con la cabeza. Pensó por un momento, luego señaló sus propios ojos e hizo círculos alrededor de ellos con los dedos, como gafas o un visor. Visores rojos, murmuró Taran. Armadura negra. Los cazadores. Los ojos de Nara se abrieron de par en par al oír la palabra cazadores. Asintió frenéticamente. Taran había oído rumores de un grupo llamado los cazadores, mercenarios o algún tipo de unidad militar especializada que operaba en los márgenes del espacio colonizado. No estaban oficialmente sancionados por ningún gobierno que él conociera, pero tampoco eran exactamente forajidos. Existían en una zona gris, aceptando contratos de diversas fuentes. Algunos decían que cazaban criminales peligrosos. Otros, que eran poco más que cazarrecompensas, rastreando a cualquiera por quien les pagaran.
Os persiguen a vosotros, dijo. A ti y a Milo. Nara asintió de nuevo, su expresión sombría. Se señaló a sí misma, a Milo, y luego hizo un movimiento cortante a través de su garganta. El significado no podía ser más claro. Quieren mataros, dijo Taran secamente. Nara no tenía forma de explicar las complejas políticas, las disputas por recursos, las reclamaciones territoriales que habían llevado a la orden de extinción contra su pueblo. ¿Cómo podía transmitir que su pequeño asentamiento de refugiados había sido declarado ilegal? Que no les habían dado ninguna advertencia antes de que llegaran los cazadores, que su gente, los últimos 300 lamari en este sector, habían sido masacrados mientras dormían? En su lugar, simplemente negó con la cabeza con tristeza y señaló a Milo, luego a sí misma. Mi hijo y yo. Esa es razón suficiente para ellos. Taran estudió su rostro durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Podéis quedaros, dijo. El tiempo que necesitéis. La tormenta cubrió vuestras huellas. Nadie os encontrará aquí a menos que ya sepan dónde buscar. Nara no entendió todas sus palabras, pero su tono y el gesto hacia la yacija junto al fuego fueron lo suficientemente claros. Juntó las manos en lo que Taran supuso que era un gesto de gratitud, y luego regresó al lado de su hijo. Esa noche, Taran permaneció despierto más tiempo de lo habitual, pensando en lo que había aprendido. Una madre y un hijo huyendo por sus vidas. Cazadores con órdenes de matar. No era su lucha, no era su problema. Lo inteligente sería darles unos días para recuperarse y luego enviarlos por su camino. Involucrarse solo traería problemas, posiblemente problemas mortales, a su puerta. Pero mientras se dejaba llevar por el sueño, su mente se llenó de viejos recuerdos. Otra mujer. Otro niño. Humo y gritos. Su fracaso en actuar a tiempo. El peso de un pequeño cuerpo en sus brazos, ya frío. No, otra vez no. No mientras yo respire. Los siguientes días se desarrollaron en una simple rutina. Taran cazaba cuando el tiempo lo permitía, revisaba sus trampas y mantenía la cabaña caliente y provista de leña. Nara gradualmente comenzó a ayudar con pequeñas tareas. Preparar la comida, lavar los platos, remendar una camisa rota de Taran con puntadas limpias y diminutas. Milo se fortalecía a diario, pronto corriendo por la cabaña con la energía ilimitada de un niño que ha olvidado que alguna vez estuvo enfermo. La comunicación seguía siendo difícil, pero mejoró a través de gestos, expresiones faciales y las pocas palabras que lograron enseñarse mutuamente. Milo demostró ser el aprendiz más rápido, aprendiendo palabras humanas con entusiasmo y enseñándole a Taran los equivalentes lamari. Nara era más reservada pero claramente inteligente. Observaba los labios de Taran con atención cuando hablaba, a veces repitiendo palabras en voz baja cuando pensaba que él no la escuchaba. Una mañana, mientras Taran preparaba el desayuno, Milo le tiró de la manga y señaló un frasco de miel en la estantería. Miel, dijo Taran lentamente, bajándolo. Es dulce, buena en el pan. Milo asintió con entusiasmo. Miel, repitió con cuidado. Luego señaló un frasco de aspecto similar al lado. ¿Qué eso? Eso es mantequilla de maní, explicó Taran, bajándolo también. El rostro de Milo se arrugó en confusión. ¿Maní? ¿Qué es maní? Taran no pudo evitar reírse. No, maní. Son. Luchó por explicar sin un idioma común. Finalmente, abrió el frasco y le ofreció una pequeña cucharada a Milo. Pruébala. Milo la olió con desconfianza, luego probó una pequeña cantidad. Sus ojos se abrieron cómicamente, y agarró la cuchara, haciendo que Taran se riera de nuevo. Supongo que te gusta, dijo, viendo al niño lamer la cuchara con avidez. Bueno, declaró Milo. Muy bueno. Se volvió hacia su madre, que observaba desde el otro lado de la habitación, y le dijo algo rápido en su idioma. Nara se acercó con cautela y tomó el frasco cuando Taran se lo ofreció. Lo olió, luego probó una pequeña cantidad ella misma. Su expresión era más difícil de leer, pero no parecía disgustada. Mantequilla de maní, dijo con cuidado. Así es, dijo Taran, extrañamente complacido. Era algo tan pequeño, compartir comida,
enseñar palabras, pero de alguna manera se sentía importante. Ese día, cuando Taran fue a revisar sus trampas, Milo le rogó que lo acompañara. Nara se mostró claramente reacia, pero después de mucha persuasión por parte de Milo y Taran, quien prometió mantenerlo a salvo y permanecer a la vista de la cabaña, finalmente accedió. Afuera, envuelto en capas adicionales que lo hacían parecer una pequeña bola andante, Milo estaba extasiado. Había pasado tanto tiempo confinado en el interior que la libertad de retosar en la nieve, aunque se cansara rápidamente, era pura alegría. Le enseñó a Taran cómo hacer ángeles de nieve. Aparentemente, algunos placeres eran universales entre especies, y chilló de alegría cuando Taran le mostró cómo compactar la nieve en bolas. Así, demostró Taran, formando una bola de nieve perfecta. Y luego, la lanzó suavemente contra un árbol, donde estalló en una satisfactoria nube blanca. Milo aplaudió con sus manos enguantadas, luego intentó formar su propia bola de nieve. Sus primeros intentos se desmoronaron, pero estaba decidido. Pronto tuvo un bulto deforme que se parecía vagamente a una bola. Con gran concentración, apuntó al mismo árbol que Taran había golpeado y lanzó. La bola de nieve se desvió mucho, fallando por completo el árbol y golpeando a Taran directamente en el pecho. Hubo un momento de silencio impactante. Luego Milo empezó a reírse, un sonido agudo y musical que Taran nunca había oído antes. El sonido era tan contagioso que Taran se encontró riendo también, incluso mientras se sacudía la nieve del abrigo. «Ah, ¿crees que es gracioso, eh?», dijo Taran, formando otra bola de nieve. «Veamos qué te parece esto». Lanzó una bola de nieve muy suave que apenas tocó el hombro de Milo antes de desintegrarse. Milo chilló de risa e intentó correr, sus cortas piernas hundiéndose profundamente en la nieve. Pronto se enzarzaron en una suave guerra de bolas de nieve, con más risas que golpes reales. Desde la ventana de la cabaña, Nara observaba, su expresión una mezcla de preocupación y algo más suave, algo parecido al asombro. Cuando regresaron, con las mejillas sonrosadas por el frío y el esfuerzo, Nara los esperaba con bebidas calientes. Se preocupó por Milo, revisándolo en busca de cualquier señal de que el frío lo hubiera afectado negativamente. Pero el niño estaba bien, mejor que bien. Estaba más feliz de lo que lo había visto en meses. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego después de la cena, Milo se durmió entre ellos, agotado por sus aventuras. Nara miró a Taran por encima de la cabeza de su hijo dormido. «Gracias», dijo en voz baja en su idioma. Hizo un gesto hacia Milo, luego hacia la cabaña que los rodeaba. «De nada», respondió Taran, y luego, tras una pausa. «Es un buen chico». Nara asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Sí, buen chico». Su expresión se volvió seria de nuevo. «Pero cazadores vienen. Siempre vienen». El rostro de Taran se endureció. «Que lo intenten». Al quinto día, Taran decidió que era hora de revisar el perímetro. La nieve se había asentado y derretido parcialmente en un breve periodo cálido, facilitando el desplazamiento. Necesitaba asegurarse de que no quedaran señales de su llegada que pudieran ser visibles ahora que la nieve se había compactado. Le explicó a Nara lo mejor que pudo que saldría a revisar la zona. Ella asintió, pero su expresión se volvió preocupada. Señaló el rifle que Taran se preparaba para llevar. «Solo por precaución», le aseguró. «Lobos, principalmente. No tardaré mucho». Nara pareció entender. «No tardarás mucho», repitió, asintiendo. Aunque la preocupación no abandonó sus ojos. Mientras Taran se ponía el abrigo y los guantes, Milo corrió hacia él, diciendo algo rápidamente en la mari. Sostenía un pequeño animal de madera tallada, un ciervo que Taran le había dado el día anterior. «¿Para mí?», preguntó Taran, sorprendido. Milo asintió, poniendo el juguete en la mano de Taran. «¿Seguro?», dijo en un cuidadoso lenguaje humano. «Vuelve seguro». La garganta de Taran se apretó inesperadamente. Se arrodilló al nivel de Milo y aceptó la ofrenda. «Volveré seguro», prometió. «Hazle compañía a tu madre». «Vale». Milo no entendió todas las palabras, pero asintió solemnemente,
como si aceptara una misión importante. Taran guardó el ciervo de madera en el bolsillo de su abrigo y salió. El aire era fresco, pero no cortante. El sol brillaba en un cielo azul claro, haciendo que la nieve centelleara. En otras circunstancias, habría sido un hermoso día de invierno para un paseo por el bosque. Pero Taran no estaba admirando el paisaje. Sus ojos escaneaban el área metódicamente, buscando cualquier signo de alteración, cualquier huella que pudiera haber sobrevivido a la tormenta y al posterior deshielo. Trabajó en una espiral expansiva desde la cabaña, revisando las aproximaciones más probables. Estaba a casi 1 kilómetro de distancia cuando las encontró. Huellas de botas, no las suyas, parcialmente derretidas, pero aún visibles en un parche de nieve protegido por ramas de hoja perenne. 2 pares, moviéndose paralelos entre sí con la precisión de combatientes entrenados. Taran se arrodilló para examinarlas más de cerca. El patrón era distintivo. No eran las botas de leñador que usaban la mayoría de los cazadores y tramperos locales, sino algo más especializado. Grado militar, con una suela distintiva diseñada para la tracción en diversas superficies. Siguió las huellas hacia atrás, hacia donde habían venido. Conducían hacia el este, la dirección desde la que Nara había estado huyendo cuando la encontró. Los cazadores habían estado siguiendo su rastro, pero lo habían perdido en la tormenta. Estas huellas tenían al menos 4 días, a juzgar por los patrones de derretimiento y recongelación. Se habían rendido y habían vuelto, probablemente para reagruparse y planear una búsqueda más amplia. Pero volverían. De eso, Taran no tenía ninguna duda. Siguió las huellas un poco más, asegurándose de que efectivamente se alejaban de la cabaña. Luego, satisfecho de que no habían encontrado su hogar, ocultó cuidadosamente las huellas, cepillando nieve sobre ellas y rompiendo ramas para perturbar el área de una manera que pareciera natural, como la actividad de un animal. De regreso, Taran tomó una ruta diferente, revisando otras aproximaciones a la cabaña. No encontró otras señales de los cazadores, pero el descubrimiento lo había puesto en alerta máxima. Su mano nunca se alejó mucho de su rifle mientras regresaba a casa. Nara lo observaba ansiosamente desde la ventana cuando regresó. Abrió la puerta antes de que él pudiera alcanzarla, sus ojos interrogantes. Todo despejado, dijo Taran de manera tranquilizadora mientras se sacudía la nieve de las botas. No hay peligro inmediato. Pero Nara no se dejó engañar. Estudió su rostro, luego señaló su rifle, que había llevado listo en lugar de colgado al hombro. «¿Viste algo?», dijo en un lenguaje humano titubeante. La primera frase completa que había intentado. Taran la miró sorprendido, tanto por el discurso como por su perspicacia. Después de un momento, asintió. «Huellas», dijo. «Viejas. Estuvieron aquí, pero la tormenta los hizo retroceder. No encontraron la cabaña». El rostro de Nara palideció ligeramente, los tonos cobrizos se desvanecieron mientras el miedo se apoderaba de ella de nuevo. Miró a Milo, que jugaba contento con un juego de bloques de madera que Taran había encontrado en un baúl. «Nos vamos», dijo con firmeza. «Demasiado peligroso para ti». Taran negó con la cabeza. «No. El invierno no ha terminado. No llegaríais al próximo asentamiento», señaló a Milo. «Él aún no es lo suficientemente fuerte». La expresión de Nara se volvió obstinada. «Cazadores. Encontrarnos. Matarte también. Que lo intenten», dijo Taran sombríamente. Luego, al ver su confusión, suavizó su tono. «La cabaña es defendible. Conozco estos bosques. Ellos no. Tenemos tiempo para prepararnos». Nara no parecía convencida. Hizo un gesto alrededor de la cabaña, que de repente parecía muy pequeña y vulnerable en comparación con la vasta naturaleza salvaje donde los asesinos los buscaban. «Un hombre, 2 cazadores», dijo, levantando los dedos para enfatizar los números. «Malas probabilidades». Taran se encontró sonriendo a pesar de la gravedad de la situación. Su dominio de los modismos humanos estaba progresando muy bien. «He enfrentado peores probabilidades», dijo. Luego, al ver que no lo entendía, probó con palabras más simples. «Fui soldado. Sé cómo luchar, cómo esconderme,
cómo sobrevivir. Señaló la cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta su mandíbula. Usualmente oculta por su barba, pero visible si sabías buscarla. He conocido a hombres como tus cazadores antes. Nara lo estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente, a regañadientes. Se señaló a sí misma. Yo ayudo. Yo lucho también. Bien, dijo Taran. Necesitaremos toda la ventaja posible. Mientras se preparaban para la posibilidad de un ataque, Taran se sorprendió por el conocimiento de Nara sobre tácticas y combate. Podría ser una refugiada, una madre desesperada por proteger a su hijo, pero no era ajena a la lucha. Sus sugerencias para trampas y posiciones defensivas eran astutas y prácticas. Cuando le preguntó al respecto, ella solo se tocó una marca en el brazo que él no había notado antes. Un símbolo de algún tipo, desvanecido, pero aún visible. Guardia Lamari, dijo simplemente. Antes. Taran asintió, comprendiendo. Una soldado entonces, como él. No es de extrañar que hubiera sobrevivido cuando otros no lo habían hecho. Pasaron el resto del día preparándose. Taran le mostró a Nara el escondite que había construido bajo el suelo de la cabaña. Un pequeño sótano al que se accedía a través de una trampilla bajo la alfombra, apenas lo suficientemente grande para que dos personas se acurrucaran, pero bien oculto y aislado. Último recurso, explicó. Si encuentran la cabaña, si las cosas van mal, tú y Milo os escondéis aquí. Nara asintió, aunque su expresión dejó claro que no le gustaba la idea de esconderse mientras Taran se enfrentaba solo al peligro. Pero Milo tenía que ser protegido a toda costa. En eso, estaban de acuerdo sin palabras. Luego, Taran revisó sus armas. Además del rifle, tenía una pistola, un cuchillo de caza y algunas trampas caseras diseñadas originalmente para grandes depredadores. No era mucho contra asesinos entrenados, pero tendría la ventaja del terreno conocido. ¿Hay puerta trasera?, preguntó Nara, mirando alrededor de la cabaña. Para escapar. Taran sonrió sombríamente. Mejor. Se acercó a la chimenea y presionó un pestillo oculto bajo la repisa. Una sección de la pared junto a la chimenea se deslizó, revelando un estrecho pasaje. Los ojos de Nara se abrieron de par en par por la sorpresa. Salida de emergencia, explicó Taran. Conduce a una pequeña cueva a unos 50 metros de la cabaña, oculta por matorrales y rocas. Sale por el lado norte, lejos de donde buscan los cazadores. ¿Tú construiste esto?, preguntó Nara, impresionada. Taran negó con la cabeza. Lo encontré. El viejo buscador de oro que construyó este lugar era paranoico. Tenía túneles de escape por todas partes. Yo solo lo mantuve, lo reforcé. Le mostró cómo operar la puerta oculta, luego se aseguró de que pudiera encontrar el camino a través del pasaje en la oscuridad. Por si acaso, dijo. Milo, sintiendo la tensión pero sin entender su causa, se volvió más silencioso, permaneciendo cerca de su madre. Taran intentó distraerlo con juegos e historias, pero el niño era perceptivo. Sabía que algo andaba mal. Esa noche, después de que Milo se durmiera, Taran y Nara se sentaron a la mesa, planeando en voz baja. Taran había dibujado un mapa aproximado del área que rodeaba la cabaña, marcando las mejores aproximaciones, los cuellos de botella naturales donde los defensores tendrían la ventaja. Vendrán del este, dijo, señalando, siguiendo tu rastro. La tormenta cubrió la mayor parte, pero son rastreadores. Encontrarán señales tarde o temprano. Nara asintió. Se señaló los ojos y luego hizo un movimiento circular alrededor de ellos. Visores rojos. ¿Ven calor?, explicó. Taran frunció el ceño. ¿Imágenes térmicas? Eso complica las cosas. Pensó por un momento. Pero no es perfecto. Se le puede engañar. Le mostró cómo podían colocar señuelos, fuentes de calor que se registrarían en las imágenes térmicas, pero que no eran humanas. Rocas calientes envueltas en mantas colocadas estratégicamente, pequeñas hogueras encendidas y luego parcialmente cubiertas para crear firmas de calor que podrían desviar la atención de la cabaña. Nara escuchó atentamente, sugiriendo ocasionalmente modificaciones basadas en lo que sabía de las tácticas de los cazadores. A pesar de la barrera del idioma,
Taran quedó impresionado por su rápida comprensión y su mente táctica. No era solo una madre asustada. Era alguien que había sobrevivido contra terribles probabilidades gracias a su ingenio tanto como a su suerte. Mañana, dijo Taran finalmente, empezamos a poner trampas. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Taran acomodó a Milo con libros y juguetes cerca del fuego, diciéndole que iban a jugar un juego especial, el juego del silencio. El niño pareció entender la seriedad detrás de la sugerencia lúdica y asintió solemnemente. «Pórtate bien», le dijo Nara, tocándole suavemente la mejilla. «Quédate dentro. Quédate en silencio». «Sí, mamá», susurró Milo, agarrando con fuerza su ciervo de madera. Taran y Nara pasaron la mañana colocando trampas y pistas falsas. Trabajaron bien juntos, moviéndose con la eficiencia sincronizada de combatientes experimentados. Para el mediodía, habían establecido un perímetro de sistemas de alerta temprana. Cables trampa conectados a generadores de ruido, lazos que atraparían un pie descuidado, parches de terreno que parecían sólidos pero que cederían bajo el peso. Justo estaban terminando cuando Taran se congeló, levantando una mano para pedir silencio. Nara se quedó inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando. Entonces ella también lo oyó. Un débil zumbido mecánico, apenas perceptible, pero que se hacía cada vez más fuerte. «Adentro», dijo Taran bruscamente. «Ahora». Corrieron de vuelta a la cabaña. Taran cerró y atrancó la puerta mientras Nara reunía a Milo y sus mochilas de emergencia. Se habían preparado para esto, sabían que era solo cuestión de tiempo, pero la realidad seguía siendo aterradora. El zumbido se hizo más fuerte, y ahora Taran podía identificarlo. El sonido de una pequeña nave, probablemente un dron explorador. Miró con cuidado a través de una pequeña rendija en las cubiertas de las ventanas. Sí, allí estaba. Una elegante máquina negra flotando en el borde del claro, sus sensores barriendo el área metódicamente. «Dron», le susurró a Nara. «Buscando firmas de calor». El rostro de Nara era sombrío pero decidido. Señaló los señuelos que habían colocado alrededor de la propiedad, pequeñas fuentes de calor que confundirían las imágenes térmicas. «¿Funcionará?», preguntó ella. «Ya veremos», respondió Taran, observando el dron atentamente. La máquina flotó durante varios minutos, escaneando. Luego se movió, volando en un amplio círculo alrededor de la cabaña, manteniendo la distancia. Parecía confundido por las múltiples fuentes de calor, incapaz de distinguir entre los señuelos y los cuerpos calientes reales dentro de la cabaña. Después de lo que pareció una eternidad, el dron se dio la vuelta y regresó por donde había venido, su zumbido desvaneciéndose en la distancia. Taran soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Se ha ido, por ahora». Nara asintió, su expresión aún tensa. «Saben que estamos aquí. En alguna parte». «Sí», convino Taran. «Pero no están seguros de dónde exactamente. Tendrán que buscar a pie, y eso nos dará la ventaja». Los cazadores podían ser rastreadores hábiles con tecnología avanzada, pero este era el territorio de Taran. Conocía cada árbol, cada roca, cada acceso oculto. Y ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar. «Descansa un poco», le dijo a Nara. «Yo haré la primera guardia. No vendrán antes del anochecer». Nara dudó, luego asintió. Llevó a Milo a la yacija junto al fuego, acurrucándose protectoramente a su alrededor. El niño estaba callado, sintiendo el peligro, aunque no lo entendiera. Taran se acomodó junto a la ventana, con el rifle listo, sus ojos escaneando la línea de árboles. La espera había comenzado. La nieve regresó esa noche, pero no cayó suavemente. Vino con truenos y fuego. Nara se despertó de un salto, con su hijo aferrado a su pecho, gimiendo. Un sonido resonó en los árboles de afuera, un zumbido profundo como metal rechinando contra el viento. Miró hacia Taran, ya de pie. Su rostro era duro, su arma en las manos. «Nos encontraron», dijo él. La cabaña estaba a oscuras. Un viento frío se colaba por las grietas que no habían terminado de sellar. Afuera, algo grande se movía. Nara miró por la ventana rota.
Una gran forma negra se alzaba en el borde del bosque. Esta vez no era un soldado. Era una máquina, tan alta como los árboles, con 4 patas metálicas y 2 brazos con armas de un rojo brillante. Un meca cazador, enviado por aquellos que la querían muerta. Enviaron una unidad rastreadora, susurró Nara. Pensé que solo las usaban en la guerra. Acaban de empezar una, dijo Taran sombríamente. Se volvió hacia ella. Coge al niño. Ide al túnel trasero. Escondeos. Ella negó con la cabeza. No puedes luchar contra eso solo. Él esbozó una sonrisa tensa. Mírame. El meca avanzó, escaneando con rayos rojos. Nara corrió con su hijo a través de la trampilla oculta que Taran había construido bajo las tablas del suelo. No quería dejarlo, pero ahora tenía que confiar en él. Y Taran no tenía planes de morir en silencio. Agarró sus 2 últimas cargas de la estantería. Explosivos caseros, apenas estables. Ató una a un dardo de acero y la cargó en un lanzador. El meca estaba a 30 metros. Su cabeza giró, fijándose en la cabaña. Disparó. ¡Boom! La pared frontal explotó en llamas, pero Taran ya se había movido por la ventana lateral. Se agachó en la nieve, rodó detrás de un árbol y disparó el dardo. ¡Zas! La carga golpeó la pierna derecha del meca. Un destello de fuego azul estalló. El meca tropezó. Taran corrió, disparó de nuevo, esta vez al ojo. Casi acertó. El meca rugió, sus altavoces chirriando en un idioma que ni humanos ni alienígenas podían entender. Barrió con su brazo hacia él y falló. Taran saltó detrás de una cresta de piedra, respirando con dificultad. Estaba sangrando de nuevo. Su herida en el hombro se había reabierto por la explosión, pero sus ojos permanecían agudos. El meca cargó hacia él, exactamente lo que él quería. Lo condujo a través del bosque donde había puesto trampas horas antes. La primera era un simple cable trampa, pero Taran lo había conectado a un tanque de combustible enterrado. El meca lo pisó. ¡Kabum! Las llamas iluminaron los árboles. La nieve se volvió naranja. El metal voló en todas direcciones. Nara observaba desde detrás de las rocas, sosteniendo a su hijo. Vio el fuego y el humo y gritó por dentro. ¿Estaba muerto? ¿Había caído? Quería correr hacia él, pero tenía que proteger a Milo. Tenía que esperar. Entonces, del humo, Taran salió caminando. Quemado, sangrando, cubierto de ceniza, pero vivo. Detrás de él, el meca todavía se movía, apenas arrastrándose ahora. Chispas salían de su cuerpo mientras sus luces rojas parpadeaban salvajemente. Él levantó su última arma. «Vete al infierno», gruñó. Lanzó el segundo explosivo directamente a la cabina abierta. ¡Boom! La máquina entera se iluminó como el sol. Esta vez no se levantó. Ardió, luego cayó. Silencio. Solo el viento, solo el crepitar del fuego. Entonces Nara corrió desde las rocas, con su hijo en brazos. Encontró a Taran arrodillado en la nieve, respirando con dificultad. «Estás loco», dijo, conteniendo las lágrimas. Él sonrió débilmente. «De nada». Ella presionó su frente contra la de él. «Luchaste como un monstruo». Él se rió una vez, luego hizo una mueca de dolor. «Fui un monstruo hace mucho tiempo. Supongo que todavía lo llevo dentro». Milo lo miró con ojos grandes y penetrantes. «Nos salvaste». Taran miró al niño. «Sí, supongo que sí». Finalmente se dejó caer en la nieve, no muerto, solo cansado y, por primera vez, orgulloso. Ayudaron a Taran a regresar a la cabaña, que estaba parcialmente destruida, pero aún en pie. Nara limpió y vendó sus heridas mientras Milo observaba con ojos solemnes. La noche fue larga y fría, con el viento aullando a través de las paredes rotas, pero se acurrucaron juntos junto a los restos del fuego, compartiendo calor y la tranquila certeza de que habían sobrevivido. Por la mañana, evaluaron los daños. La cabaña era un desastre, pero no irreparable. La pared frontal había desaparecido y gran parte del techo, pero la estructura central permanecía sólida. La habitación oculta bajo el suelo había protegido sus suministros, y el pasaje secreto estaba intacto. «Reconstruiremos»,
dijo Nara con firmeza, mirando la destrucción. Juntos. Taran asintió, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de su hombro vendado. Juntos. Milo tiró del brazo sano de Taran. ¿Hogar? Preguntó, su voz pequeña e insegura. Taran miró al niño, luego a Nara. Algo pasó entre ellos, una comprensión, una decisión. Sí, dijo Taran, revolviendo suavemente el pelo de Milo. Hogar. El resto del invierno pasó en un torbellino de trabajo duro y curación. Reconstruyeron la cabaña, más fuerte que antes. Taran enseñó a Nara técnicas de construcción humanas, mientras que ella le mostró métodos Lamari de impermeabilización que mantenían fuera incluso el frío más duro. Milo ayudaba como podía, llevando con orgullo pequeñas herramientas y materiales, su vocabulario creciendo a diario mientras mezclaba palabras de ambos idiomas. Mantuvieron la guardia, siempre alerta a las señales de los cazadores, pero no apareció ninguno. Quizás creían que su meca había terminado el trabajo. Quizás tenían otras presas que rastrear. O quizás, como Taran a veces se atrevía a esperar, habían decidido que el costo era demasiado alto. Y entonces, casi sin que se dieran cuenta, el invierno comenzó a aflojar su agarre. Los días se hicieron más largos. La nieve se derritió en parches, revelando atisbos de tierra marrón y brotes verdes debajo. Los pájaros regresaron, llenando el bosque de cantos. La primavera llegó en silencio. La nieve ya no gobernaba la tierra. El verde regresó lentamente a los bordes del bosque, y el viento traía calor en lugar de miedo. La cabaña era diferente ahora, reconstruida, reparada, no perfecta, pero fuerte y llena de vida. Dentro, Milo estaba sentado cerca de la ventana, dibujando formas extrañas en papel viejo con un lápiz roto. Tarareaba felizmente. Su piel ya no estaba pálida, sus ojos ahora brillaban. Nara colgaba ropa cerca del fuego, doblando cada pieza con cuidado. Había aprendido el ritmo de este lugar. El silencio ya no la asustaba. Y Taran estaba sentado en los escalones de fuera, bebiendo té flojo, observando los árboles. No habían venido enemigos en semanas. Ni máquinas, ni soldados, solo una paz tranquila. Todavía sentía dolor en el hombro. Algunas noches las viejas cicatrices le dolían, pero no se quejaba. Ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Una razón para despertarse. Una razón para quedarse. Esa tarde, Milo salió corriendo y tiró del abrigo de Taran. «Muéstrame otra vez», dijo emocionado. Taran bajó la vista. «¿Las trampas?» «Sí», dijo el niño con entusiasmo. Taran se levantó, sonriendo. «Está bien, pero solo una trampa, y tienes que ayudarme a ponerla». «Lo haré», dijo el niño con orgullo. Caminaron hasta el borde de los árboles. Nara los vio irse, una extraña calidez floreciendo en su pecho. Había temido muchas cosas en su vida, pero nunca esto. Nunca la paz. Más tarde, mientras el fuego ardía y un guiso se cocinaba suavemente en la olla, Nara se sentó junto a Taran en la mesa. Habló lentamente, con cuidado. Su inglés había mejorado. «Tú no pediste esta vida», dijo ella. Él levantó la vista. «No, pero me encontró de todos modos. No tenías que luchar por nosotros». Él removió el guiso con una cuchara. «¿No?» Ella sonrió ligeramente. «La mayoría se habría marchado». «Yo no soy la mayoría», dijo él simplemente. Ella se inclinó hacia adelante. «Has cambiado». «¿Tú también?», respondió él. Se miraron el uno al otro. Sin miedo, sin máscaras, solo comprensión. Entonces, unos pequeños pasos resonaron en el suelo. Milo se subió al regazo de Taran sin preguntar y apoyó la cabeza contra el pecho del hombre. Taran se congeló. El niño lo miró, parpadeando lentamente. «Ahora eres mi padre, ¿verdad?», preguntó Milo inocentemente. Nara jadeó suavemente. La habitación se quedó en silencio. Taran miró al niño, sin saber qué decir. Abrió la boca, pero no salieron palabras. El niño se abrazó más fuerte. «Nos salvaste. Te quedaste. Luchas contra monstruos. Mamá sonríe ahora. Así que eres mi padre. Eso es lo que significa».
El pecho de Taran dolió de una manera que ninguna herida había causado jamás. Tragó saliva, luego colocó suavemente una mano en la espalda del niño. Sí, susurró. Supongo que sí. Nara se cubrió la boca. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no la ocultó. Esa noche, la cabaña albergaba algo nuevo. No solo calor, no solo seguridad, sino familia. No necesitaban papeles ni reglas para definirla. Ni títulos, ni sangre, solo elección. El humano los había elegido a ellos, y ellos lo habían elegido a él. Mientras las estrellas parpadeaban arriba y el bosque permanecía en silencio, un niño pequeño dormía entre su madre y su nuevo padre. Y por una vez, nadie tenía que huir. Nadie tenía que temer a la nieve, porque juntos lo habían cambiado todo para siempre. Años más tarde, cuando los viajeros pasaban por el valle y se detenían en la robusta granja que había crecido a partir de aquella simple cabaña, se maravillaban de la extraña familia. La mujer de piel cobriza con manos hábiles, el hombre silencioso de ojos vigilantes y el niño que se movía entre dos mundos con facilidad. Algunos susurraban sobre ellos, preguntándose por su historia. Pero aquellos que se quedaban lo suficiente como para compartir una comida, para ver cómo se movían juntos con la sincronicidad de personas que se habían enfrentado a la muerte codo con codo, para presenciar la comprensión tácita que pasaba entre ellos con una mirada, esos viajeros se iban con un tipo diferente de asombro, no por lo diferentes que eran, sino por lo familiares que resultaban. Una familia forjada no en la sangre, sino en la nieve, el fuego y la elección. Y a veces, en las noches de invierno, cuando el viento aullaba como un recuerdo, Milo pedía la historia. La de la nieve y el extraño y la madre desesperada. La de los monstruos y las máquinas y un hombre que se negó a marcharse. La de cómo tres almas perdidas se encontraron y crearon un hogar. Y Taran miraba a Nara, y ella asentía, y él comenzaba. El frío atroz se los habría llevado a ambos esa noche. Si esta historia de supervivencia y esperanza te ha conmovido, deja una señal en los comentarios y suscríbete para no perderte en la próxima tormenta de relatos. Que las estrellas guíen tu camino.